Nada es original. Roba de cualquier lugar que resuene con la inspiración que llene tu imaginación. Devora películas viejas, películas nuevas, música, libros, pinturas, fotografías, poemas, sueños, conversaciones, arquitectura, puentes, señales en las calles, árboles, nubes, cuerpos de agua, luces y sombras. Selecciona solo cosas para robar que le hablen directamente a tu alma. Si lo haces, esto, tu robo y trabajo, será auténtico. La autenticidad es invaluable, originalmente no existente. Y no te molestes por esconder tu robo, celébralo si así lo quieres. De cualquier forma, siempre recuerda lo que dijo Jean-Luc Godard. No importa de dónde tomes las cosas, importa a dónde las lleves. Y esto es de Jim Jarmusch, director de cine. Y Godard también es otro. Me caen bien, muy bien. Ahora, en conversaciones con mis socias de trabajo, me he dado cuenta que yo tengo como una cierta habilidad para hablar de cosas desde un lugar como, pues de profesora, me imagino, porque soy profesora. Este es un intento por compartirles ciertas ideas desde un lugar un poco más íntimo relacionado con mi experiencia personal, ¿no? Y porque estoy, como lo he dicho en algunas ocasiones anteriores, en contra del journaling. Yo siento que hay como palabras que se vuelven como mucho más visibles y circuladas, ¿no? Dependiendo del momento, o moditas, pues, diciéndolo escuetamente. Y siento que eso pasa mucho con el journaling, no solamente por la palabra como tal, como que no es necesario que sea en inglés, y como por los movimientos que se crean alrededor de ello, ¿no? Primero también quiero decirles que el título de este videito es en honor a otra escritora que quiero mucho, que se llama Susan Sontag, y ella tiene un gran ensayo que se los recomiendo mucho para que lean también en relación a esto, que se llama Contra la interpretación. Y ella aboga por una erótica del arte. Ahora bien, prosigo. También quiero hacer una salvedad de una letra chiquita, como no digo que sea malo, no digo que sea ineficaz, no quiero demeritar a la gente que es como que aboga pues por el journaling. Pero sí creo que, estoy acá viendo mis notas, sí creo que eh, yo particularmente prefiero referirme a lo que es el journaling, que es una de las formas de la escritura, ¿no? Una de las posibilidades de escribir y lo chévere que es eso y lo mucho que puede dar. Y justamente, ahí empecé otra vez con el pelo, ¿sí ven? ¿Qué tanto me cogeré yo el pelo en la vida cotidiana? Tengo que empezar a preguntarme eso. Algo que estaba pensando justo antes de hacer este video es que en estas relaciones personales con la escritura me di cuenta que he estado como, no voy a decir deprimida, pero sí siento que el último año fue muy difícil emocionalmente para mí y solamente me doy cuenta ahora que siento que estoy bien emocionalmente. Creo que también el cuerpo nos ayuda a disociarme. Yo creo que uno de los modos en que mi cuerpo siempre me ha ayudado como a sobrevivir es la disociación, sin duda, de muchas formas variadas. Eh, y una de las formas en como yo empecé a notar o como de alguna forma pude intuir que algo no estaba enteramente bien conmigo en enero y en diciembre es que yo lo categoricé como que no había perdido la posibilidad de imaginar. Yo me caracterizo mucho como por un optimismo casi tóxico y siempre estoy como pensando en qué quiero hacer y muchas de mis meditaciones están muy asociadas a la visualización y a los deseos, ¿no? La manifestación, digamos de otra forma. Y siento que no podía hacerlo en enero, no podía ver como un más allá. También siento que pues en enero pues sobrevivir a un invierno en el hemisferio norte es un acto heroico, sobre todo uno que es una persona nacida en el trópico, que ha vivido gran parte de su vida en el trópico. Y,
no sé, hubo un cierto presidente de un cierto país que empezó, su gobierno empezó en ese mismo año y empezó con toda. Me quedaba un semestre para graduarme de una maestría que estaba haciendo en escritura creativa justamente, que si quieren que les hable más de mi experiencia, tengo mucho, mucho por decir de lo que ha sido y fue hacer una maestría, de los retos, de las cosas chéveres, de cómo lo manifesté. Yo creo que yo manifesté entrar, en fin. Pero a lo que iba con esto es que una de las formas en cómo yo me di cuenta que estaba deprimida fue porque no podía escribir. Yo por lo general, uno de mis hábitos de la mañana, que pues amo muchísimo y que me encanta, es la escritura matutina. Ha tenido distintas formas, justamente, no es como yo hago journaling, no, no, no. Lo que sí hago por lo general, aunque últimamente no lo he hecho tanto, bueno, sobre todo entre semana y cuando no tiene distintas responsabilidades, es que me cronometro. Así sean 10 minutos, 20 minutos, dependiendo de la cantidad de tiempo que tenga. Y me acuerdo que en esa época no me salía nada, estaba como taponada. Y ahorita como que lo pensaba, no he releído recientemente mis diarios, pero esa sensación lo asocié con pues algo que me pasaba durante mucho, mucho tiempo de mi vida adolescente sobre todo. Y es como esta sensación de no poder hacer las cosas, ¿no? El sentimiento de incapacidad, el sentimiento de tener como algo acá atorado en la garganta y que nada salga. Mucho cansancio, como eso que uno se levanta y uno abre el ojo y uno dice, ay, solamente quisiera seguir durmiendo, durmiendo mucho más de la cuenta, como raro. Pero también lo lindo de eso es como el registro. Me da intriga ver cómo que decía yo en ese momento. De hecho, yo creo que acá, bueno, ahorita estoy en París, no dije nada. Hola, la que se empieza a presentar en el minuto 7. Estoy en París, en la casa de mi primo, que muy amablemente me prestó para perseguir mis aventuras y mis cambios. Eh, el caso es que yo creo que debo tener algún cuaderno de esos. Pero más allá de que uno diga estoy bien, estoy mal, siento que el acto en sí mismo y la forma en cómo uno entra a la escritura eh, dice mucho de, de nosotros por un lado y de las posibilidades que esa escritura puede tener después. Y también por eso creo que hay una de las cosas que me molesta mucho del journaling es que está muy asociado como a una noción de productividad. Como así me volví, no sé, más productivo. No dije mucho. Así pude entenderlo todo, ¿no? Y yo creo que para mí, sobre todo, la escritura es un ejercicio de libertad. Y quiero resaltar ambas palabras. Un ejercicio de libertad. Es algo que en la medida de lo posible recomiendo que se haga de forma constante, sino diaria y sobre todo cuando están queriendo como adoptar el hábito. De nuevo, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos para presentarse ante la página en blanco. Y de libertad justamente porque siento que, de nuevo, es una relación muy personal la mía con la escritura que creo que es como más allá de la literatura. Y eso fue uno de mis retos cuando hice la maestría. Entonces, también como que quería compartir que siento que a veces el exceso de estructura y el exceso de expectativas, el exceso de rigidez, no permiten como esa exploración que siento que la escritura nos puede dar tanto, ¿no? Ahora bien, algo que creo que se ajusta un poco más si pensamos en las formas de la escritura, porque también entiendo que las palabras y las categorías sirven para algo. Hay algo muy lindo que yo siento que en algún momento se dejó de, o que en muchos momentos tuvo como una noción un poco inferior o peyorativa, y que incluso ahora no se habla tanto, que es la noción de diario. Y a mí me encanta esa palabra porque la escritura es algo que se hace diariamente, ¿no? Que yo creo que se lo debemos mucho a la cultura popular, como esta idea como del adolescente que va y se escribe en el diario, que obviamente
era, fui, soy, así empezó mi relación con la escritura, desde un lugar muy íntimo y como de acompañamiento, pero, pero creo que no tiene nada de malo, como que sea algo así, y sí siento como que uno siempre lo asocia como con este exceso de cursilería o como mala escritura, pero yo creo que uno puede sacarle muchos beneficios a ese ejercicio diario. Hay, valga la redundancia de la palabra, diarios que son muy famosos. El primero que se me viene a la cabeza es el de Anais Nin, obviamente. El de Alejandra Pizarnik también está muy bien. Y el de también Susan Sontag está muy, muy bien. No sé si es verdad, me va a tocar preguntarle a mis fuentes para que me digan, pero creo que Enrique Vilamatas habrá publicado sus diarios. A ver, acá estoy como compartiendo mis teorías personales con mi relación con la escritura. Anoté 3 cosas en este guión barato sobre que quería compartirles, sobre todo subrayando la última parte de la frase de Jim Jarmusch de no es de dónde coges las cosas, sino hacia dónde las llevas. Y yo siento que en este exceso como de productividad y recortar tiempos y todo, como que los espacios de ocio y de ocio genuino son súper importantes porque yo siento, ay, mi poética interior, que es como cuando el alma cambia y puede descansar y puede como estar abierta a lo nuevo. Entonces, por un lado, en la buena, los actos del diario, de escribir diariamente de lo que pasa en nuestra vida, de cómo la percibimos, de detalles que queremos notar, todo eso estoy como súper a favor. Ahora, creo también que, de nuevo, en estas categorías que no son necesarias pero que nos sirven, el journaling tiene una relación súper fuerte con lo que llamaríamos como no ficción, ¿no? Que es como la idea de documentar, de qué siento, qué me pareció, qué hice, ¿no? Como un exceso como al detalle de lo real, si se quiere. Bueno, que a veces es completamente innecesario, ¿no? Yo creo que si algo nos da la escritura también es la habilidad de imaginar, nos ayuda a nutrir un poco ese músculo de la imaginación que creo que es tan importante y que bueno, ya les dije antes que a mí me parece como súper necesario para la vida, como un motor casi de vida. Y siento que cuando nos quedamos en esto del journaling solamente nos interesa como lo real y las cifras y lo que pasó y lo que sentí. Y es como, bueno, ¿qué podría haber sentido? ¿Qué podría haber sentido la otra persona? ¿Qué puedo imaginar sobre cierta situación a partir de mi experiencia? ¿No? Son esas 3 cosas, básicamente. Volviendo un poco a cómo ha sido este año y algo que a mí me interesa también de como para cerrar, porque quería que este video fuera corto y creo que fue un poco vago. Eh, yo vengo de pues una familia con depresión, de un linaje pues muy marcado por la depresión y por otras enfermedades de salud mental particularmente. Yo cuando fui adolescente estuve muy deprimida y como que tenía sí, la creatividad y los sueños castrados y a mí algo que siempre estuvo ahí para mí y que siempre fue como este jardín secreto eran los cuadernos. Yo empecé escribiendo canciones, obviamente porque quería ser como Avril Lavigne, los 9 años. Eh, Después, obviamente, en unas olas de censura autoprovocadas por mí, quemaba todo y lo rompía así, dramática. Me pareció una lástima porque me encantaría leerme, que pensaba yo a los 11, 12 años. Y esto fue algo que pues se empezó a dar desde muchos lugares. En la universidad también sufrí mucho con la escritura, con esta idea de quién observa mi escritura y que me diga si lo que escribo y lo que pienso tiene alguna validación, ¿no? Complicado. Todo para decir que yo creo que la escritura es una tecnología de la conciencia que sí se mezcla con ciertas prácticas de la manifestación y con ciertos conocimientos de la astrología se vuelve. Pero bueno, el caso es que una primera etapa, pueda contarles un poco más detalladamente mi relación con la escritura, si lo desean así. Pero resumo este video para decirles que es una gran forma de registrar, sí,
pero también de soñar. Y de soñar no únicamente como un lugar de desahogo. Yo creo que nos permite conectar con el mundo desde otro lugar, con los seres que habitan en él, con nuestros muertos también incluso, ¿no? Bueno, con los planetas también. Y sí, eso creo que eso era más que todo a forma de desahogo también para que me conocieran un poco, para contarles que voy a empezar a dar prontamente algunos talleres de escritura y astrología, pero que quiero también crear como conversación con estos espacios, que me cuenten qué dudas tienen sobre la escritura, sobre la astrología, sobre cómo lo combino. Un primer tip que puedo darles es apréndanse los símbolos de los planetas y de los signos, si les interesa la astrología. Eso es lo primero, lo más básico, así a modo de planas. Y que estén muy pendientes de las lunas nuevas y las lunas llenas, porque esa es una gran manera como de empezar a estructurar y fijarse como que de sus deseos sí está empezando a suceder en estos espacios, en estas bombas de 6 meses. A mí me ha pasado mucho y me sorprendo porque de nuevo yo creo que yo tengo muy buena memoria, pero mucho de lo que escribo se me olvida, irónicamente. Y he manifestado casas, he manifestado relaciones, he manifestado viajes. Y es muy lindo cuando uno se devuelve y uno lo ve y uno dice, wow. Yo hace un año, por ejemplo, quería estar acá. Estuve acá y dije, si gana X personaje en el gobierno de los Estados Unidos, yo me voy. Y bueno, ahorita no sé si vaya a volver, pero me fui. Y me fui sin tener muy clara cuál es mi casa. Pues yo creo que esta es mi casa por ahora. Y esta también. Y mis amigos son mis casas y los amo. Y me bancan a muerte. Así que cuéntenme qué les parece esto. También es una forma muy linda de conectar con mis amigos porque uno no puede. O sea, creo que estas reflexiones que estoy teniendo pueden ser muchas conversaciones que he tenido con muchos amigos y que empiezan a estar como diferidas. Pero bueno, acá manejando las artes de la compresión y eso que bueno. Vamos un paso a la vez, así que besos. Me despido. Pero habrán más de estos videos, espero, si Dios lo permite. Al menos 1 o 2 más. Así que, bueno, buena tarde, adiós. Actualización. Estoy en Marsella y quería agregar esto porque fue como algo que acabo de entender en relación a todo lo que venía hablando. Había dudado si decir cómo estuve deprimida el último año era algo muy fuerte, porque sé que la depresión es, bueno, mucho más pesado quizás de lo que pude haber sentido, sobre todo si lo comparo con mis anteriores estados de ánimo del pasado. Pero más allá de decir tuve depresión o no, quiero que se vea eso, que está lindo ese color. Es que hay dos cosas, hubo dos cosas que a mí me salvaron el semestre, sobre todo anterior, que el inicio del invierno fue tan duro, -15, bueno, que es animal del trópico, bueno, creo que ya le había dicho, no me quiero repetir. Y esas dos cosas que me salvaron fue dar clase y escribir una novela. Porque eran las dos cosas que me sacaban de mí, justamente. Cuando en el journaling están lo que sientes, lo que piensas, bla, 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 tú, en ese despojo de sí, hubo algo muy importante para mí. Por un lado en las clases, porque yo siento que enseñar es algo también muy performático, es darlo todo de uno sin ser uno y sin contar sobre uno, ¿no? Uno se vuelve como un medium de conocimiento y un canal como para que las personas apliquen herramientas. Y era 1 hora y cuarto, día por medio, donde uno no tenía que pensar ni en sus problemas, ni en su celular, ni en nada, sino simplemente así uno tuviera el peor día o el peor ánimo, uno tenía que dejarlo todo empacado y estar ahí presente y en presencia. Y lo otro fue la novela, que si bien parte de un lugar muy personal, no es sobre mí, no es sobre mi vida, ni sobre mis sentimientos, ni sobre lo que siento. Y ese salto de la ficción, ese salto narrativo,
esos retos que implica también crear una narrativa más allá de mi flujo de pensamiento, me dio, digamos, unos lugares de conmoción y de apertura que ni siquiera era como de evadirme de mis sentimientos, sino transformarlos en esta otra cosa que todavía no es, ¿no? Porque todavía la novela no existe. Y justamente les comparto al que le interese que hoy pasó algo muy lindo, y es que había durado muchos meses sin escribir. Bueno, sí, para mí muchos meses, 2, vale mucho. Y hoy pasó el milagro de volver a sumergirme en esa historia, y volvió esa sensación a mí, ¿no? Como de malestar, porque también escribir sobre eso, el tono sobre todo en que lo estaba escribiendo antes era hondo, y era una hondura que duele, ¿no? Es una herida que está en alguna parte de mí que todavía sangra y que me cuesta aceptarlo. Y por eso también grabo esto, porque me parece importante buscar esas otras rutas de la escritura donde podamos como hacer algo que nos exceda y que exceda como a la noción de productividad. Eso. Que diga Marsella. Y gracias a todos por llegar acá, a los que llegaron, cuéntenme qué les parece, cuéntenme qué opinan del journaling, de la escritura, de los otros lugares de la ficción y de las otras formas de la escritura. Y quería cerrar también con otro poemita muy lindo de William Carlos Williams, que dice algo así como: It is hard to get the news from poems, yet men die miserably from lack of what is found there. Que sería como: es muy difícil extraer las noticias de un poema, y aún así los hombres mueren miserablemente por falta de lo que está ahí. Aguante la poesía, loco, aguante.